conoce como manutención, pero su nombre correcto es... ¿Te refieres a la pensión? A la pensión alimenticia, ¿verdad? Sí, y fíjate que realmente es pensión alimenticia porque hay varios tipos de pensiones. Entonces, si hablamos de pensión, pues es un tema bien largo. Yeah. Si nos vamos a enfocar... Oye, y estamos hablando de que solo abarca alimento, porque es por el nombre, o también abarca cuestiones de escolares para los niños o algunas otras cosas, o solo es el alimento. El término alimenticio es completamente amplio. O Ajá. sea, la verdad que la gente que piensa que porque te dan tus 300 pesos a la semana y que con eso te alcanza para la comida de un niño, ya es suficiente, están en un completo error. La pensión alimenticia te abarca, fíjate bien, gastos escolares, Okay. gastos médicos en caso de ser necesario, Okay. evidentemente la alimentación, pero no únicamente se limita a la alimentación, y ahí también implica el vestido, el calzado y las cuestiones recreativas. Entonces es todo el conjunto de requerimientos. Todo lo que necesita cualquier ser humano para crecer, vivir y desarrollarse completamente. O sea, y fíjate en las cuestiones también emocionales y en las cuestiones culturales. Si por ejemplo a mí me gusta ir al cine una vez al mes, eso también entra dentro de la pensión. ¿Cómo crees? Los libros, o sea, las vacaciones y el afecto emocional que se debe de Entonces no solo es el alimento, no, claro, pues ya sabemos que entonces no, va o sea, más allá. la gente que piensa, porque mira, se ha dado el caso, es que yo sí le doy para los alimentos, yo sí le doy para la comida. Y muchos ya con eso piensan. Claro, porque te dan tus 300 pesos a la semana y creen que con eso les va a alcanzar, y pues claro que no. Oye, entonces de tener un caso así, de alguien en el cual se haya separado la pareja, los niños deciden quedarse con papá o mamá, ¿quién, cuándo y cómo debe de La llevarse a pensión cabo? alimenticia únicamente te la fija el juez Ajá. cuando las partes no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, tú y yo tenemos un hijo en común. Ajá. Obviamente no es el caso, ¿verdad? Pero tú y yo decidimos que queremos que nuestro hijo crezca bien. A mí me interesa que mi hijo vaya en un colegio privado, que vaya a escuela de natación, que tenga clases de inglés. Entonces, a mí no me molesta darle dinero a mi hijo y tú dices, pues yo le doy 10,000 al mes. Pero si yo te digo, yo le pongo 2,000. Y si tú no tienes problema y yo no tengo problema, está perfecto. Okay. El detalle aquí está en cuando los padres no se ponen de acuerdo y le quieren dar cualquier cantidad al niño. Ahí el único que te la puede fijar es un juez familiar en base a las necesidades del menor y al estado que tiene el papá de podérselas proveer. El papá responsable, no necesariamente el hombre. Y te voy a decir por qué. Porque puede ser un niño que al mes sucede que gastan 50,000 pesos, pero también puede ser un niño que al mes te gaste 2,000. Okay. Y puede ser un papá que al mes gane más de 100,000 pesos, pero puede ser un papá que gane al mes 5,000. Entonces se va a las necesidades del acreedor alimentario y del que está obligado a dar los alimentos, uno de los padres, y también al que los va a recibir. Pero fíjate muy que los alimentos no son únicamente para los hijos, ¿eh? O sea, También los hijos están obligados a darle a los padres. ¿en estos casos? Sí, claro. Obviamente va a llegar un momento en el que nuestros padres van a tener una edad más avanzada. Pero a ver, ¿cómo es eso? Explícamelo un poco mejor. Imagínate tú que un papá ya no trabaja, ya no tiene dónde vivir, ya no, lo más tiene hijos, el pobre señor. Pero eso, todavía tomando en cuenta que sean menores de edad o a cualquier edad. No, estoy hablando de, aquí son dos supuestos. La alimentación alimentaria va de padres a hijos y de hijos a padres. Ya te entendí. Ajá. Haz de cuenta, los padres a hijos, pues obviamente porque nosotros como papás tenemos la obligación de que nuestros hijos crezcan y se desarrollen bien. Uh-huh. Pero cuando nuestros padres, nosotros hablando de hijos, ya están en una edad en la que ellos ya no se pueden mantener por sí solos. Ellos, todos al estar en una tercera edad y teniendo hijos productivos o no productivos, ¿tenemos el derecho o podemos apelar esto? Sí, claro, los papás sí. Y incluso que no sean de la tercera edad, imagínate tú que desafortunadamente una mamá tuvo un accidente y ya no puede trabajar. Entonces tiene 30 años. Y bueno, pues de 30 años no tendrá hijos mayores de edad. Tiene 40 años. Ajá. Y sus hijos de 20. Y los hijos ya trabajan, ya ellos están obligados a darles. ¿Y qué es lo que tendría que hacer la mami entonces? Si los hijos no le ayudan de manera voluntaria, igual, un juicio de alimentos en un juzgado familiar, en donde un juez le decreta a los hijos la obligación de fijarle a su mamá una cantidad específica. Y fíjate que aquí, si no cumples, se convierte en un delito penal.
de abandono de familia y vas a la cárcel pagando multa. Qué interesante. Sí. Oye, pero volviendo un poco más al tema de la pensión alimenticia, ¿hasta qué edad? Es decir, si estuviéramos en ese mismo escenario, donde tú serías la mami, yo el papi, nos separamos, ¿hasta cuándo yo estoy obligado a darle al niño o tú también hasta cuándo? Mira, aquí en México, la verdad es que los papás a veces mantenemos a los hijos, o nos mantienen hasta que tenemos 30 años, 40 o hasta que nos vamos de la casa. Porque nos siguen ayudando no pagamos renta, a lo mejor nos ayudan con gastos de comida y demás. Entonces en México es hasta la edad que los papás voluntariamente quieren, pero por ley hay diferentes supuestos. Un papá está obligado sí o sí a mantener a su hijo hasta que se hace mayor de edad, o sea, hasta los 18 años. Okay. Siempre y cuando el hijo no esté estudiando. Porque si el hijo está estudiando, el papá está obligado a darle alimentos hasta que culmine con sus estudios. Okay. Y aquí fíjate que es algo un poquito diferente, porque aquí ya no estamos hablando de una pensión, aquí ya estamos hablando de que el papá sí cumple. Aquí no le va a dar ni para las vacaciones, ni para el esparcimiento, ni para la recreación, ni nada, sino a medida de las posibilidades y al nivel de vida que ellos puedan darle al menor. En este caso, cuando ya se vuelve mayor de edad y sigue estudiando al nivel acorde a su edad, ¿qué quiere decir esto? Imagínate que yo tengo 18 años y voy en primer semestre de facultad, que es acorde a mi edad, nunca reprobé, nunca dejé de estudiar, mi papá está obligado. Pero si por alguna razón yo dejé de estudiar o reprobé algún semestre, algún año, él ya no está obligado a proporcionármelos. En ese momento a los 18 años, oye, aunque estudie. Y en cuestiones de porcentaje, es decir, si nuestro hijo, suponiendo que sea el caso, decidiera quedarse con la mami también aportaría en porcentaje, es decir, el papá que se va aporta un 50% y la mami otro 50%. ¿O? Aquí depende de si la mamá trabaja. Si la mamá trabaja, está obligada a dar equitativamente en proporción a lo que ella gane en la parte de los alimentos. No sé, si el niño ocupa 10,000 pesos para sobrevivir al mes y la mamá gana la mitad que el papá, obviamente el papá va a pagar un poco más que la mamá, pero en manera proporcional está obligada a darlos. ¿Y si la mamá no trabaja? Si ella no trabaja, a ella incluso puede pedir una pensión alimenticia para ella también. ¿Cómo crees? Sí, claro, porque... ¿Pero eso no es algo injusto? No, fíjate que para la ley no, y tú me vas a entender, imagínate a una mamá que por cuidar a sus hijos, por cuidar a su familia, no pudo estudiar, no pudo tener un crecimiento profesional y no tiene de dónde valerse por sí misma. ¿Y si es el caso de un niño de 15 años en el cual la madre sí tiene trabajo pero no quiere ir a trabajar por su capricho a que la mantenga el hombre? No, ahí es diferente. Si ella ha demostrado, únicamente es para personas, o en este caso, porque incluso también hay hombres, para personas que se dedicaron exclusivamente al cuidado del hogar. Imagínate que yo me dediqué al hogar siempre y antes de divorciarme o de firmar un convenio de alimentos, yo me puse a trabajar, yo ya no merezco ese derecho porque ya demostré que estoy trabajando y que me lo puedo ganar por mí misma. Okay. Entonces, aunque lo pida, muy probablemente me lo vaya a negar un juez porque me va a decir que yo ya me puedo valer por mí misma, cosa que es cierto, porque ya esto es únicamente para las personas que sacrificaron, por decirlo de alguna manera, su vida por quedarse limitativamente al cuidado del hogar. Pero fíjate que aquí pasa algo muy curioso, porque hay personas que quieren pedir hasta la gasolina del carro, el pago de la hipoteca, y ahí evidentemente esos gastos, o sea, están por demás. O sea, imagínate. Entonces tú como abogado te corresponde como que saber la situación de la mami, del papi. Claro. Mira, yo cada que analizo un cliente, o ya que un cliente consulta, se le pide las circunstancias de vida que tuvieron juntos. ¿Por qué? Porque se procura mantener el mismo nivel de vida. Es inequitativo pedir algo superior y también sería muy bajo pedir algo menos. Yeah. Entonces, en el caso de que el niño estaba acostumbrado a ir al colegio y decide separarse de los papás y porque ya no le da manutención, ya no puede ella mantenerlo en esa escuela, nosotros que analizamos un caso de alimentos, estamos obligados a saber todas las circunstancias. Tampoco no nos vamos a animar a hablar a lo tonto, porque imagínate la ironía de ofrecer pruebas, porque tenemos que ofrecer pruebas evidentemente en un juicio, y que en un juicio se demuestre que estamos diciendo mentiras, a pesar de que está penado, si yo salgo perdiendo en mi juicio por decir mentiras,
Me pueden quitar, bueno, mi cliente, hasta el niño, la patria potestad del niño. O puede ir a la cárcel, las penas varían, pero en el peor de los casos puede suceder eso. Entonces, estamos obligados a saber todas las circunstancias. Y en todas las circunstancias es en base a soportes, o sea, muéstrame los recibos de lo que el niño mensualmente gasta. Muéstrame los recibos de lo que tú ganas y lo que gana tu expareja, el papá del niño o la mamá de la niña, del niño, como sea. Y en base a eso, tú le pides al juez, ¿sabes qué, juez? El menor gasta 10,000, el papá gana 30,000 al mes y yo gano 20. O sea, yo aporto mi parte, pero él no me ha dado nada, pues por favor, pídeselos. No, palabras más, palabras menos, pero así es el procedimiento. ¿No tiene nada que ver el hecho de que estén casados o no? No, nada que ver. El hecho... Pudo ser, imagínate que yo ande de cabrón en alguna fiesta y que sea de la casualidad que he tenido quereres con alguna persona, tengamos un hijo, no tenemos nada que ver, no queremos formalizar una pareja, pero no me quiero casar ni nada, aún así estoy obligado a... Con el menor sí, con el papá, con la mamá evidentemente no, pero con el menor sí. Únicamente me pasó una vez y te va a sonar lo más estúpido que hayas escuchado, pero una persona, una mujer, conoce a su pareja, se casan, pero antes de casarse tienen un hijo. Y el papá, anteriormente al hijo que tuvo con su mamá, tuvo otro hijo desbalagado. Entonces la mamá del hijo desbalagado le pide, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Dame para la manutención de mi bebé, necesito alimentos. Y la nueva esposa le dice, no, es que no estás obligada porque ese hijo no está dentro del matrimonio. Y le dice el papá, pero es que es mi hijo. No, no es tu hijo porque él no vale, él no está dentro del matrimonio. El único que vale es el de nosotros, o sea, el que tuvieron juntos. Y le dicen, oye, pero tiene los mismos apellidos. Pero hay mucha gente que se apellida igual, ¿eso qué tiene que ver? O sea, imagínate la mentalidad de la gente que sí creen que por no estar dentro de la figura del matrimonio no lo protege la ley. Y la ley nos protege a todos por igual, sobre todo a los niños, a los niños más. ¿Y cómo se le comprueba al hombre que sí es su papá? Si el hombre está en que no es mi hijo y no es mi hijo. Si lo registró, pues obviamente con el acta de nacimiento. Y si no lo registró, con una prueba de paternidad, mediante un juicio también. ¿Y ustedes como abogados se encargan de eso? Claro, es un procedimiento un poquito diferente porque ya tienes que irte de la mano sobre personal médico especializado para que determinen efectivamente que ellos coincide la prueba de paternidad y de esa manera. Pero fíjate que es un poquito complicado porque no todos los papás quieren ir a hacerse la prueba, sí. Pero de todas maneras están obligados, o sea, eso siempre. Ok, y supongamos que se comprobó que el hijo es mío, ¿y si no quiero pagarlo? Te demandan. ¿Y ese trámite cómo es? Mira, obviamente vas con un abogado, ya sea del sector público o con un abogado privado. El abogado te va a elaborar una demanda, la vas a firmar y se la presenta al juez. El juzgado te va a admitir la demanda y en la admisión va a ser un requerimiento que le va a hacer al deudor, haz de cuenta, van y te emplazan, el emplazamiento es cuando te notifican y te dicen, señor Moisés, usted tiene una demanda porque no le ha pagado al niño los alimentos y en ese momento te dicen, le debe tanto, ¿tiene para pagar? No, pues te lo embargan. ¿Cómo te lo embargan? Si trabajas mediante un oficio que le hacen llegar a tu patrón, en donde te piden que te descuentes cierta cantidad, o con bienes. Si la persona que te demandó sabe que trabajas en tal lado, que tienes tal vehículo, tal casa, pues lo señalan y ahí queda como asegurado para garantizar que se los sigas pagando. ¿Y eso exclusivamente, la demanda la puede hacer solo la mami o la abuela, no, la tía? La persona que tenga bajo custodia al menor. Pongamos que en un escenario en el cual el niño decide quedarse con su papi, el papá trabaja, la mami es la que los abandona y ella no trabaja. ¿El papá puede hacer alguna demanda? ¿Puede hacer algo legalmente? Sí, claro. Nada más que hay que ver las circunstancias porque la mamá no trabaja. Porque hay veces que definitivamente no pueden. Y en el caso de que no pudieran, el papá incluso, dependiendo de si están casados o no, podría darle la manutención a ella, la pensión. Pero en el caso de que sea por floja o algo, si se le hacen saber todas las circunstancias al juez, mira, ella tiene todos los medios posibles y humanos para desempeñarse en un trabajo y poder de alguna manera tener algún efectivo para ella y para sustentar a sus hijos. Y de alguna forma se les obliga. Es que, ¿sabes qué? Uno cree que porque tú ya no le pagaste a tus hijos, ay, ya me la libré. Y no, la verdad es que no. ¿Sabías que puede haber
tú imagínate, terminaste tu carrera a los 24 años, por decirlo, pero tu papá nunca te dio nada. Y tú lo puedes demandar para que te dé todo lo retroactivo que no te ha dado. Entonces, el papá que cree que porque ya pasó el tiempo y no lo pagó, se salva. Fíjate, No. ahorita que lo comentas es un caso bien curioso. Me enteré así de algo muy similar, en el cual un profesional X termina su carrera, como puede la sacó, trabajando, chingándole, se iba a cantar a los camiones. El papi, un excelente trabajo, un sueldo muy agradable, pero el papá ya no vive. Y él está peleando. Su papá murió. Se murió. Me imagino que está peleando a la sucesión. Así, no sé qué es lo que esté peleando, pero va a Guanajuato como a investigación, no sé qué es, cómo se le llamaría, porque no solo él es el único hijo, tiene varios hijos regados con varias mamis, entonces él se reúne así con sus demás hermanos para ver qué hacen. Mira, en este caso, siempre cuando una persona muere, deja un representante, en este caso es el albacea, y el albacea es el que debe de pues, pagar lo que no se les dio, pero ellos también ya aquí ya se vuelven herederos, entonces de alguna u otra forma, pues siempre sí les corresponde. Sí, o sea, sí o sí tienen que beneficiarse. Sí o sí. Lo único que ellos tendrían que comprobar porque es ya esa tiene necesidad. cerca de 3 años peleando y pues solo han estado invirtiendo. Es que eso es lo que a veces eso es lo que desanima, que nuestro sistema judicial es todo menos rápido y es costoso. La verdad es costoso. Mucha gente a veces prefiere no gastar en una buena asesoría o en una buena representación. Oye, Elena, entonces supongamos que en un caso en el cual yo dependí ya sea de mi papá o de mi mamá y ya tengo mayor de 18 años, pero sufro de algún accidente, ¿le corresponde a mis papás seguirme apoyando o ya por ser mayor de edad ya no tengo el apoyo de ellos? Depende, fíjate, porque hay accidentes que te incapacitan y te impiden trabajar, entonces ni modo que hagas. Ajá. Sí, cuando la persona está todavía soltera y vive, no importa que viva solo, que viva en casa de sus padres, pero que no esté casado, Okay. o que comparta su vida con alguien más, los papás o la persona que estaba a su cargo, que no mantenía antes de eso, esa situación, está todavía obligado a seguirlo. Independientemente de la edad. Independientemente de la edad, así puede tener 50, 60 años. Imagínate en el caso de un autista, de una persona que tenga un problema mental muy grave o alguien que no pueda, o bueno, anteriormente era un poquito más difícil porque estaba muy cerrada, el área competitiva estaba muy limitada a personas normales. Ahorita, gracias a Dios, ya tenemos como un panorama más despejado y ya le dan trabajo a personas con ciertas capacidades diferentes que les permiten tener un ingreso. Okay. Pero si a ti te imposibilita ese accidente a trabajar, a generar un ingreso por siempre y cuando no esté casado, dice. Siempre y cuando no estés casado. casado. ¿Y si me junto pero no me caso? Hay que ver si tu pareja reúne los requisitos para que ahora la obligación recaiga sobre ella. Ya sea por concubinato o por matrimonio. Pero si puedes todavía ser acreedora que alguien te siga dando pensión alimenticia. En este caso no es pensión porque no te la dan mes a mes, pero si te mantienen, y es como si fuera lo que me decías, que porque deseamos manutención. Ajá. Pues viene de que te están manteniendo, te están sosteniendo. Y de quererse pagar, es decir, si sí están en la idea de cooperar, pero no se puede, que no tengan trabajo, el dinero no es suficiente. En el caso de los padres. En el caso del que tenga la obligación de aportar el dinero. Ahí por eso estamos en México, en un país con un índice de pobreza extrema, en el que la verdad a la mayoría de la gente, aunque trabajen los dos, difícilmente les alcanza. Entonces aquí pues buscan ellos la forma de sacar, o sea, ¿cómo te lo digo? Sí tienen la obligación, pero nadie está obligado a lo imposible. Y es un principio de derecho que muchas personas a veces no entienden, que sí puedes estar, yo le puedo deber a Juan de la Cotorra 10,000 pesos, pero si no tengo para pagárselos, pues ¿de dónde se los doy? Y pasa lo mismo. Puede haber gente que sí tiene la obligación de darle los alimentos a ciertas personas por circunstancias diferentes, pero si esa persona tampoco puede, pues ¿de dónde? Y ahí era donde te decía que el juez al fijar una pensión alimenticia, cada caso es específico y analiza todos los supuestos. Si el deudor alimentario en un juicio dice que le tiene que dar 20,000 pesos al mes a la mamá para sus hijos, si llega un punto en el que él pierde su trabajo, hay maneras de pedirle al juez que le baje la mensualidad porque ya no puede darle lo mismo. Ese es como apoyo al...
Pues se modifica la pensión, se hace una disminución a la pensión alimenticia porque ya no puede. Pasa lo mismo cuando la persona cohabitan y en el caso de la incapacidad, que a lo mejor el hijo ocupa unos estudios muy caros, pero si los papás no se los pueden dar, le van a dar lo que pueda, siempre a sus posibilidades. Listo. Entonces, supongamos, Elena, que yo tuviera un hijo, estuviera con toda la disponibilidad para aportarlo aparte que me toca, pero por capricho de la mami no quedamos bien, tenemos una mala relación, no me acepta el dinero. ¿Qué procede? Ay, es lo más común que te puedes imaginar. Aquí puede haber dos puestos en el que yo siempre cuando recibo un cliente le advierto las consecuencias de querer cumplir, porque a veces creen que cumplir es darle los 300 pesos a la semana. Y no, cuando tú decides cumplir, vas con el juez y le dices, oye, ¿sabes qué, juez? Mi hijo, su tanito de tal, gasta al mes tanto, yo le debo de dar tanto, su mamá no me lo quiere dejar, no me los quiere recibir, te los traigo a ti y avísale a la mamá que aquí está el dinero para que ella venga a recogerlo. Si la mamá nunca va por el dinero, ese dinero no se pierde, se guarda, se consigna, la palabra técnica, se consigna en billetes de depósito en el juzgado que en algún momento va y los cambia a la tesorería del Estado y le dan el dinero. Ya sea a ella o a la mamá, porque la mamá es la representante de los menores. Pero desde ahí tú cumples. Entonces ya resulta que cuando... Entonces, si quisieran hacerme una demanda, quisieran afectarme no, de ya alguna te manera. proteges, porque de esa manera la mamá no te está recibiendo, entonces de esa manera te dices, no, yo ya cumplí desde entonces, yo los estoy consignando. Y es bueno ahorita que estás diciendo eso, fíjate que cuando la mamá sí te lo recibe, pues al menos le hagas que te firme un recibito de que, oye, yo, sutanita de tal, recibí de parenganito de tal cantidad por pensión alimenticia de mis hijos. Sí, porque luego se puede dar el caso Se les olvida, ellas nunca recibieron nada, casualmente nunca han recibido nada, se les olvida. Y sí es muy bueno que las personas, ya sea mamá o papá, al darle dinero a su expareja por concepto de sus hijos, que sí les firmen algo. Porque luego resulta que les piden todo eso, o sea, se les olvida que les diste. Hay gente que a pesar de tener correos, transferencias bancarias de cuenta de papá a mamá, yo tengo todas las transferencias al colegio de mi cuenta, el otro cónyuge dice, o la otra pareja dice que no es cierto, que no es cierto. O sea, sí hay gente que por estar chingando te mete trabas y dice que no recibiste, a pesar de haber pruebas. Ahora imagínate cuando no hay. O sea, sí es bueno que te ampares de esa manera. Y suponiendo que yo fuera menor de edad, vivo en casa de mis padres, me caso y me llevo a mi novia o a mi esposa a su casa, ¿ellos están obligados a mantenernos? ¿Ustedes dos recién casados? Ajá. No. Fíjate que cuando un menor de edad se casa, para empezar necesita el permiso de los papás. ¿Por qué? Porque sucede una figura jurídica muy chistosa que se llama emancipación. ¿Cómo? Emancipación. Ajá. Tú cuando te casas siendo menor de edad te emancipas, o sea, como que te liberas o liberas más bien a tus papás de la obligación de mantenerte y a ti de ellos también. Es muy chistoso porque es como si fueras libre de que te estén diciendo qué hacer, qué no hacer, pero contraes nuevas obligaciones. O sea, es como si tú solito dijeras, ya soy responsable, ya soy mayor de edad, y te tratan bien entonces como mayor de edad, entonces ya no están obligados, Oye, aunque estés estudiando. Pero, ¿sí se puede casarse menor de 18? Sí, con permiso de los padres. O sea, sí, y es muy raro, pero actualmente hay papás que por circunstancias diversas, no sé, sobre todo en lugares muy de costumbres muy, no sé, imagínate en un pueblo de donde son muy de, si se embarazó, me le cumple y se me casa. Y normalmente, pues uno espera que su hija crezca y se desarrolle y todo, pero si le embarazan a los 15, un niño de 17, papás que se me casan y... Entonces, para resumirlo, los papás ya... No, los papás, en cuanto una persona se emancipa, ya el niño se libera. O sea, ya es como si tuviera obligaciones de un adulto y los papás quedan liberados de corresponderle con los alimentos. Queda liberado a que ya no va a aportar. Legalmente, papá ya no está en obligación de proveerle alimentos. Pero si el papá quiere seguirlo ayudando, él es libre, no lo limita. O sea, la ley te permite que si a ti tú de voluntad quieres, lo sigas haciendo, pero no por obligación. O sea, que imagínate que sucede el caso que un niño de 17 años embaraza a una niña de 15, lo lleva a vivir a la casa de los padres y al rato la mamá, la abuelita toda preocupada porque le tengo que dar de comer a mis nietos y a mis hijos y eso, ya es por gusto. Obligada por la ley no está.
Entonces, tengo una duda. ¿Qué pasa qué consecuencias tengo si yo no pagara la pensión? Mira, aquí, ¿Qué me puede pasar? fíjate bien, porque son varios puestos. Para que tú puedas, yo como mujer, supongamos que seguimos casados y tú no me quisiste pagar nunca la pensión, yo tuve que haber ido con un juez a decirle y a reclamarle los alimentos. Y tú tuviste que estar en completo desacato. O sea, a pesar de haber una orden que te obliga a proporcionarme alimentos y ya con una cantidad fija y literalmente desde la fecha que no me diste hasta el momento actual en el que estamos viviendo, si no me has dado, yo ya debo de tener una sentencia que con esos mismos documentos puedo hacerlos valer en un juzgado penal. Bueno, en este caso tengo que ir al Ministerio Público, abrir una carpeta de investigación, ponerte una denuncia por abandono de familia y a la par pedirle al juez que te inscriba en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Qué es eso? Es una cosa que se les acaba de ocurrir a los diputados y senadores del Congreso que recientemente acaban de aprobar y que es un registro que va a tener en una base de datos correcta, que va a poder proporcionarle a la gente, que va a ser el intermediario de que la gente sepamos cómo obtener esa información, el DIF. Es un registro nacional de deudores alimentarios que va a almacenar en una base de datos a todas aquellas personas, padres o madres, que no hayan proporcionado alimentos a la persona a la que le deban, ya sea hacia un padre o una mamá o hacia un hijo. O sea, esto es nuevo. Esto es nuevo, acaba de salir recientemente en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Nacional porque va a ser para todo el país, van a registrar ahí a todos los padres que incumplan, pero para que yo pueda registrar a mí, o sea, si tú nunca me pagaste y yo para poderte registrar necesito que el juez, ya con la sentencia de que nunca cumpliste, me haga un oficio en donde vengan ciertos requisitos que yo tengo que llevar al DIF para que te suban el sistema. O sea, es como estar en buró de crédito. Haz de cuenta, vas a estar como tipo en buró de crédito. ¿Y eso en qué me afecta? Ay, te afecta porque al deudor alimentario ya no va a poder tramitar, imagínate, una licencia de conducir, ya no va a poder tramitar una identificación oficial, un pasaporte, ya no va a poder salir del país, no va a poder obtener ningún crédito ni ningún préstamo de nada. Es una manera, es que es ilógico que si tú me debas porque no tienes dinero, pues de alguna manera quieras comprar un carro, quieras salir de viaje, quieras, o sea, ¿para qué? Si se supone que no tienes. Y de esa manera, imagínate, tú si quieres hacer un trámite, te van a pedir tu carta o tu constancia de que no tienes ningún adeudo con nadie. Está próxima a ponerse en implementación, pero se va a implementar, yo creo que no va a tardar mucho, esperemos que Jalisco sea uno de los estados que sea más rápido, más ágil en esto, pero pues ya está, al menos ya está aprobado por el Congreso y es algo que ya se va a poner en práctica. Entonces ya no va a haber duda de que cualquier persona que no quiera pagar los alimentos, pues no los siga sin pagar. Pero para poder estar en ese registro, repito, es importante que haya primero un juicio familiar de alimentos. De lo contrario, no, o sea, yo no puedo decirle, oiga, ¿sabe qué? El papá de mis hijos nunca les pagó. Pues no, necesito primero hacer ese juicio. Entonces puede decir que si yo estuviera en ese escenario, como que se me quitan las armas para seguirme desenvolviendo. Sí, claro, y para seguirte enriqueciendo, para seguir haciéndote de cosas. Que la verdad, para todo hay mañas, pero al menos ya te ponen un estate quieto, ¿no? Sí, y te limitan mucho, porque imagínate que ya no puedes obtener una identificación, una licencia para conducir, que prácticamente todo el mundo lo necesitamos. Ya te obligan a que cumplas con tus obligaciones alimentarias. ¿Y cumpliendo se quita? Sí, claro. Tú le demuestras al juez que ya pagaste y el juez le pides nuevamente, oye juez, ¿sabes qué? Dile al registro que me baje de su sistema o que me ponga como que ya cumplí, vas y llevas tu oficio y en ese momento también se te hace la baja de ahí. ¿Y de no cumplir otra vez te sube? Sí, claro. Es como un buró de crédito, va a estar ahí tu registro de cuando estás bien y cuando estás mal. Está interesante, fíjate. Y es algo muy bueno porque así nos permite al menos tener como que el miedo de, oye, si no cumplo me puede pasar esto, porque ahorita la verdad es que hay muchos padres y madres que les vale y dicen, ay, pues al final de cuentas no les pasa nada porque siguen haciendo su vida muy bien.
Está muy interesante el tema, y está muy largo, es un tema muy largo y nos hemos dado cuenta que cada caso es específico y hay que revisar las circunstancias de cada persona para poder dar una asesoría adecuada, porque estamos hablando ahorita de un tema muy general, para que si tienen dudas o comentarios nos las hagan saber y con gusto se las resolvemos. Entonces, si pudieras darnos una conclusión, Elena, ¿qué te gustaría que nos lleváramos? Fíjate, a mí me gustaría que comprendieran, sobre todo, que los alimentos no únicamente comprende la comida, sino que comprende todo. La pensión, no únicamente. El concepto de pensión alimenticia, pero hablando de alimentos, la palabra alimentos no únicamente se refiere a la comida, se refiere a todo lo que necesita cualquier ser humano para poderse crecer, desarrollar y esparcirse de una manera correcta. Y lo que incluye la vestimenta, las recreaciones, lo cultural, lo deportivo, lo social, lo escolar, el hogar y lo emocional. Y con lo emocional, fíjate que aquí sí que quisiera enfocarme un poquito en que muchos padres o madres no vas a ver a tu hijo y le cortan ese lazo y desde ahí ya lo están afectando. Los alimentos también comprenden esa parte. Y también que por otro lado, el dar una pensión alimenticia no se refiere únicamente a cumplir con 1,000, 2,000, 300 pesos cada que me acuerdo, cada que tengo dinero y cada que quiero. Eso no es pensión. Una pensión alimenticia es una cantidad fija que se cumple sí o sí en el cierto tiempo que se quedaron de acuerdo a las partes y de preferencia que sea bajo un juzgado familiar, ya sea por convenio o pues ya por un juicio familiar. Excelente. ¿Algo más con lo que quisieras aportar? Sería todo porque si no... Entonces le damos las gracias a la licenciada Elena. Gracias por este tema tan importante. Dudas, sugerencias que tengan, pueden escribirlas en la sección de preguntas y con gusto las atenderemos. Ya nos vemos en el siguiente tema que también va a estar muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias.